Bueno, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Despierta tu Corazón. Si no me conocen, me llamo Juan Carlos Díaz y me dedico a mentorizar a personas para que se indaguen en sí mismas donde nunca se atrevieron a hacer. Y este podcast es un podcast de superación personal, de desarrollo personal y de historias como la que tenemos hoy. Hoy tengo el honor, de verdad, de entrevistar a un alma que siempre me ha acompañado, es como un hermano, y voy a presentar a mi primo José porque tiene una historia increíble. Él es coach de alto impacto, pues sobre todo se dedica al tema de adicciones y tiene una historia que tienes que escucharla, porque no he escuchado, parece una película de Hollywood, básicamente. Y no te quiero adelantar mucho, pero oye, mira, esto va de adicciones fuertes, adicciones, ¿cómo decirlo, José? Sustancias duras, sustancias blandas, muerte de papá, aquí empiezas a tocar fondo, ¿verdad? Y luego incluso has compartido manta con personas adictas y sin techo, o sea, tienes de todo, hasta incluso traiciones, ruptura, bueno, hay de todo aquí. No quiero adelantar mucho, no sé si lo he dicho bien, José. ¿Cómo estás? Muy buena, Juan Carlos. Primero que nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir contigo. Para mí eres un hermano de alma también, hemos compartido y hemos crecido juntos en este mundo espiritual y de desarrollo personal. Nos hemos apoyado muchísimo, así que te doy muchísimas gracias. Y nada, y aquí pues para compartir y echar un ratico y dar valor y expresar pues realmente desde el ejemplo y desde el buen rollo para decirle el mensaje realmente es para decirle a la gente de que si quiere se puede. Porque bueno, yo he sido 30 años adicto, hoy en día totalmente no tengo ninguna clase de adicciones. Así que soy ejemplo para poder decir que si quieres, puedes. Así que nada, vamos a ver qué... Muy bueno. Sí, además que llevamos tiempo como planificando este podcast. Mira que nos vemos casi a diario, macho. Pero es que es como que este era el momento, en plan, ya estamos listos los dos, sobre todo yo, para entrevistar y dar a conocer esta historia. Porque hay que sacarle jugo. Y no me sentía como preparado para sacar todo ese jugo a lo que te ha sucedido, porque tienes una historia increíble. Ya iréis escuchando lo que estáis escuchando en este podcast. Así que nada, oye, José, vamos a empezar un poco así. Pues claro, tu primera toma de contacto con las adicciones, ¿cómo fue? No quiero que entres el tema de papá, porque ahí eso es cuando empieza la historia dura, ¿no? Es una historia emocionante, una historia que toca el corazón. Pero vete unos cuantos años antes, ¿no? Quiero que me digas a ver cuándo empezaste con eso, pues a tocar un poco en contacto, ¿no? Con el tabaco, con el alcohol, no sé qué fue lo que me comentaste. Así que bueno, José, todo tuyo, este micrófono. Muchas gracias, un honor. Pues bueno, la verdad que empecé a tontear, ¿vale? Con 9 años. Con 9 años fue la primera. 9 años. Que ahora veo yo un chiquillo con 9 años y me vuelvo loco. Como con 9 años yo ya empecé a fumar. Y sí, me acuerdo perfectamente que le quité un cigarro disimuladamente a mi madre que fumaba Fortuna y un cigarro disimuladamente a mi padre que fumaba Ducados. Y un amigo y yo, un amigo que mira, por desgracia, años después, con el tema de las adicciones y de las sustancias, pues se quedó tocado y hoy en día tiene esquizofrenia y está muy tocado. Y es un chaval que tiene mi edad, es de mi quinta, ¿ok? Somos del 83. Y nada, lo empecemos pues como un juego. Empecemos a fumar, a echar unas caladitas. Me acuerdo yo que a los primeros cigarrillos los vomitábamos y todo, ¿sabes? Porque, no sé, no era un sabor muy intenso y más sobre todo el Ducados. El Ducados.
Pero sobre todo, pues luego nos empezó a gustar el Fortuna, ¿no? Que era más flojillo y así. Y entonces, pues ya te digo, siempre pues le quitaba cigarrillos luego ya pues le quitaba cigarrillos a mi madre, disimuladamente con el paquetillo para que no se notara. Y así, a poco, pues me fui pues como enganchando a las adicciones. Eso fue nada, eso fue el principio de todo, con 9 añitos. Con lo cual luego con 12 años ya empecé con los porrillos. Empecé a tontear con los porrillos, porque claro, realmente siempre me he criado con gente más mayor, mucho más mayor que yo. ¿Por qué? Porque como tenía padres ausentes, que mi padre pues siempre estaba trabajando y trabajaba de camionero, siempre estaba fuera, y mi madre pues también era muy ausente, entonces yo estaba todo el día en la calle. Entonces pues amigos míos que a lo mejor se iban pronto, se tenían que ir pronto a la casa, pues yo siempre me quedaba con los más mayores porque, bueno, porque no tenía una hora para llegar a casa. Como eran padres ausentes, pues yo hacía lo que me daba la gana. Entonces pues prácticamente me crié en la calle. Entonces empecé muy jovencito. Bueno, claro, es que papá ausente, mamá ausente, no hay vigilancia. Luego con mamá hay una historia también potente, ¿no? Porque claro, esto viene un poco de familia también, ¿no? Fuiste como heredando eso, ¿no? Bien, entonces claro, papá ausente, tú siempre me lo dices, claro, el papá ausente al final, papá es el arqueotipo de los límites y al final, papá ausente, al final, sí, los hombres suelen tender a las adicciones, a perderse, incluso a quitarse la vida. Eso lo hablamos el otro día, ¿no? Entonces es importante lo de estas dos pistas que dan, ¿no? Papá ausente, mamá ausente, ya veremos a ver qué pasa con mamá, ¿no? Entonces, José, claro, ahí con 9 años, ¿hasta qué edad más o menos seguiste así, probando y testeando ese tipo de adicciones? Bueno, yo empecé a los 9 años empecé con el tabaco y con los 11, 12 años empecé ya con el alcohol, los porros, y con 13 años ya me estaba tomando estupefacientes, ya me estaba tomando otras sustancias bastante más peligrosas. Y así pues, imagínate, con 12, 13 años ya con sustancias muy peligrosas y sustancias agresivas. Y aparte que yo era una persona que bebía alcohol, ¿vale? O tomaba drogas hasta el punto de perder el conocimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, el día de hoy, pues me he dado cuenta que lo que quería era perder el sentido, no sentir, ¿no? No Por sentir. eh, por todo lo que me he trabajado hoy en día, me he dado cuenta que el dolor más grande que tenía yo en mi interior era la falta de cariño o la falta de amor de papá y mamá, que no lo tuve o no lo sentí de manera que a lo mejor yo lo quería tener, ¿vale? Hoy en día no culpo ni a mi padre ni a mi madre, que ellos lo hicieron lo mejor que supieron desde su nivel de conciencia, que esto lo entiendo hoy, en el día de hoy. Pero claro, en ese momento no lo entendía así. Entonces, pues bueno, al criarme en la calle, pues yo también lo hice de la manera pues que yo para mí era normal. Salir, drogarte, emborracharte y perder el conocimiento para no sentir ese sufrimiento o ese dolor. Entiendo. Entonces, claro, a mí me impacta mucho esto, claro, de tan jovencito de los 9 años, que es que solamente tienes un dígito en tu edad, ¿no? 9 años, ni 10, son 9. O sea, ¿qué podía haber sentido ese niño para hacer todo eso, no? Pues al principio parecía un juego. Y luego ya es como me di cuenta, no me dices, ¿no? Me di cuenta que esto era para tapar un vacío, porque ¿recuerdas así que podías sentir en ese momento o algún momento que tocaras fondo en esa época? 12, 13 añitos, decir, mira, esto me siento así, reconozco, me siento así. Claro, no recuerdo mucho, la verdad, porque pues mi mente, pues de los 0 a los 7 años casi me lo ha borrado todo. Y pues bueno, pues puntaditas así
puedo saber, pues gracias a mi hermana, porque mi hermana fue prácticamente la que me crió cuando no estaba papá y mamá. Entonces, pues se ve que en esa época, pues mis padres tuvieron muchas peleas, muchas discusiones. Entonces yo creo que eso fue lo que me afectó a mí a evadirme y salir de ese mal rollo, ¿no? De esa mala energía. Yo creo pues que eso, pues que yo me iba a la calle y a través de la calle pues me liberaba o evadía o a través de las drogas. Sí, como que te sentías quizá a lo mejor solillo ahí, ¿no? Un niño. Claro. No tengo idea de que me apoye, ¿no? Algo así, ¿no? El sentimiento, digamos, realmente que siempre me he sentido ha sido desprotegido. Desprotección. Claro. Desprotección, desubicado, sin rumbo, sin guía. Claro. Ahí, Desorientado. que ahí está el padre cuando pone esa orientación o esa... Claro, es que ahí está el tema. Lo que hablamos siempre, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, papá es importante en este aspecto, ¿no? Bien, entonces, 12, 13 años ya empezaste fuerte, ¿no? Sí. Empezaste fuerte. Y a partir de ahí, José, ¿cómo era? Porque también mamá tenía sus adicciones, no sé si quieres contarlo, papá y tal, esas historias que me has contado en privado. Yo te lo dejo ahí, te lo suelto, o si quieres comentar algo, que dormías en el sofá de un sitio, ¿te acuerdas? Que me dijiste en privado. La verdad, pues que pues mi padre era adicto al tabaco, al alcohol y pues a otras cosillas también. Y mi madre pues también era adicta pues al alcohol, al tabaco y sobre todo al juego. Al juego. Y entonces pues yo creo que mis adicciones también vienen un poco arraigadas, ¿no? De hereditarias, digamos, de unos patrones y unas creencias de papá y mamá. También he podido averiguar de que mi padre, la generación de mi padre, 5 generaciones atrás, contándome yo, mi padre y 3 generaciones más que he podido averiguar, todos se han muerto con muertes súbitas por culpa del tabaco y el alcohol, por sangre espesa, con 50 años todos, ¿no? Es como un patrón que se va repitiendo. Entonces, pues yo averiguar eso me impactó bastante porque pensé, pues si tengo ya la edad que tengo, me quedan pocos añitos de vida, ¿sabes? Claro, ahí empieza, digamos, un poco a jugar el conocimiento espiritual y del árbol genealógico, ¿no? Del transgeneracional, ¿no? Que hablamos. Es importante tener ese tipo de conocimientos. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, yo puedo ver de aquí hacia atrás, puedo ver mi propia historia. Bien, pero si obviamente tengo más información, ¿no? De mis ancestros, de los patrones que han ido cometiendo mis ancestros, como digo yo, ¿no? Mis parientes, me da más información todavía de que, oye, es que estoy aquí metido en un bucle increíble de adicciones, abandonos, etcétera, etcétera, que iremos viendo a lo largo de esta conversación. Así que me parece interesante. Oye, y entonces me decías que, bueno, papá, el tema de tabaco, porque eres camionero, me parece, ¿no? Sí, era camionero, autónomo, entonces siempre estaba fuera. Él estaba fuera de lunes a viernes o lunes a sábado y los fines de semana, pues al bar. Bar, lo típico. Al dar. ¿Y fumaba cuánto? Y mi padre fumaba 4 paquetes diarios. 4 paquetes de tabaco. Increíble. 4 al pecho son muy... Y bebía todos los días. Claro. Para mantenerse despierto y todo eso, ¿no? Que decías tú, ¿no? Claro, pues el camión en esa época pues se conducía muchas horas. Entonces lo que le mantenía despierto era el tabaco. Luego también entiendo que mi padre también tuvo una vida personal bastante dura también. Se crió sin padre, su madre se murió con 1 añito, su padre se fue de vagabundo. Entonces mi padre tuvo una historia personal bastante dura. Entonces por eso sé que mi padre pues el tabaco era como una parte de huida o de evasión para no sentir tampoco pues a lo mejor muchas cosas que le hacían mucho daño. Entiendo.
Sí, sí, sí. Y la relación con tu padre, bien, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Era como, bueno, como de padre e hijo, ¿no? Cuando estabais juntos, por supuesto. Cuando estaba trabajando, pues obviamente notabas su ausencia. Pero no sé si me estoy adelantando, pero aquella época que empezaste a trabajar con tu padre, ¿te acuerdas? Que me has comentado en la calle y tal y cual. Sí, a ver, O me yo... estoy adelantando, no sé qué edad era eso, José. No, hombre, yo con mi padre, pues la verdad, pues... Mi padre tuvo varios socios, tuvo muchos negocios, mi padre siempre se llegaba a un... O sea, se hacía rico, digamos, y cuando llegaba al top se arruinaba, ¿no? Entonces tenía como ese, no sé, tenía esa maldición, o no sé cómo llamarla, ¿no? Que cada vez que llegaba a un, Sí, sacaba la cabeza, ¿no? sí, pues se arruinaba. Entonces, y siempre era porque siempre se asociaba con gente, con otra gente, ¿no? No empezaba él los negocios solos. Entonces, una vez hizo un negocio con un primo hermano mío y, pues ese primo hermano mío pues me hacía la vida a mí imposible porque no quería que yo me acercara a mi padre, ¿no? Porque, pues bueno, pues yo en esa época pues también tenía adicciones, tenía muchas noches oscuras y, y a mi padre pues al final le lo puso un compromiso en decir que o yo o él, ¿no? Y mi padre pues le dijo pues automáticamente primero va mi hijo, ¿no? Por mucho que esté mal mi hijo, por muchos problemas que tenga mi hijo con las adicciones. Entonces yo soy su padre y comprendo que tengo que estar ahí. Y agradezco mucho a mi padre, agradezco mucho a mi padre porque bueno, esa etapa de mi vida, esa, digamos, de los 12 13 14 años hasta, bueno, vamos a ponerle de los 15 16 años hasta los 21 agradezco que estuvo mi padre a mi lado, ¿no? Porque, bueno, yo por muchas cosas que he estudiado en mi vida, me he dado cuenta que muchos psicópatas, ¿vale? Se crean a partir de entre los 10 y los 20 años y en esa época, en ese margen de edad no ha tenido a su padre, ¿no? Como guía, como protector. Vale. Entonces yo agradezco muchísimo y me he podido salvar de muchas cosas porque he tenido más de 50 juicios en mi vida por peleas, por drogas, por muchas historias. Mi padre siempre me salvaba de todo, ¿no? O con dinero, ¿no? Y muchos calabozos, muchas noches oscuras. Mi padre siempre estaba ahí y siempre me sacaba con dinero, pues siempre al final pues me salvaba. Y realmente pues bueno, en ese momento sí que tengo que agradecerle a mi padre. Lo que pasa que sí que es verdad, pues que cuando empecé yo con mi padre desde cero, con ese negocio que ya sacó a mi primo del lado, pues empecé ¿Ese de qué era, José? ese era un negocio de chatarra, era un de reciclaje de metales, que en esa época, pues Iba a ir recogiendo chatarra por ahí, básicamente. sí. En la entrada. Empecemos recogiendo chatarras desde los vertederos, por las basuras, de cero, cero, con un camioncito súper pequeñito y empecemos de cero, cero. Que imagínate tú, para mí la vergüenza que era, pues ir por ahí recogiendo chatarra, pero al final lleguemos a un top muy bueno. O sea, empezasteis como a remontar, ¿no? Y se hizo un negocio de verdad, vamos. Sí, sí, sí. Realmente. Empecemos desde lo más bajo hasta que al final mi padre pudimos comprar un camión, pudimos comprar dos camiones, pudimos comprar un terreno, una nave de 2000 metros cuadrados, una casa de 1000 metros cuadrados, o sea, subimos como la espuma, porque realmente yo era pues las piernas de mi padre y mi padre era la cabeza. Entonces hacíamos un equipo muy, muy, muy bueno. Pero eso no quitaba que yo igualmente estaba metido mucho en la noche, en las drogas, en las adicciones, en la fiesta. No tocaremos eso. Porque es que, claro, hemos abierto el melón de papá y me parecía interesante, ¿no? Era, claro, es que de pequeñito
mi trabajo era recoger chatarra con mi padre. Y de casi de la nada, era con un camión muy pequeñito, con lo que se podía ahí, y fuiste remontando hasta tener casi un imperio, básicamente. Sí, sí, sí. ¿Qué? Eso se dice pronto. ¿En cuántos años fue eso, José? Pues eso fue en, yo qué sé, 2, 3 años. 2, 3 años. Madre mía. ¿Eh? Sí, sí. Eso es una historia de superación. Ya dentro de tu historia tienes otra ahí, ¿no? Con tu padre, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Oye, ¿y con mamá qué tal ahí? Antes de seguir avanzando en la edad, ¿vale? Con mamá, Pues bueno, mamá le gustaba mucho pues el juego, bares, tragaperras, gasto de dinero sin control y pues bueno, mm, no sentí el calor que a lo mejor quería sentir como niño, ¿no? O como adolescente. Entonces, pues chocaba mucho con mi madre, me peleaba mucho con mi madre porque no podía entender cómo papá no estaba y encima mamá pues se iba también, ¿no? Entonces, que no entendía yo quién estaba siendo, qué tenía que hacer o qué. Entonces, pues yo qué sé, ahí empecé pues a evadirme de mi vida, a esconderme, a salir a la calle. Desde la rabia en mi casa mejor no me portaba mal, pero fuera en la calle pues era un demonio porque pues la rabia, la ira y la frustración, el cabreo, las drogas, el alcohol y todo eso, pues la verdad que fuera en la calle pues siempre estaba metido en jaleos, siempre estaba metido en peleas, en discusiones. Eh, a pesar de que mi padre siempre me daba dinero, ¿vale? Porque siempre voy a decir que falta de dinero, nunca tuve falta de dinero, pero como tenía tantas adicciones, que me gastaba tanto dinero en drogas, yo necesitaba hacer viajes nocturnos para generar otras cosas, para tener para mis adicciones. Entonces, sí, como un ingreso extra, ¿no? Que no era tan bien visto, digamos, por así decirlo, ¿no? Vale, viajes nocturnos. Vale, entiendo. Vale. Entonces, bueno, ahí estaba un poco la situación en la casa, ¿no? En esa época, nada más no, mamá ausente en su historia, en su programación, como siempre decimos, ¿no? Papá en la suya, también, tú solito, tu hermana, ¿qué tal? mi hermana, pues también, Haciendo de mamá, digamos, ¿no? mi hermana siempre fue la que me crió realmente, porque desde bien chiquitillo, mi hermana me lleva 8 años, más grande que yo, entonces mi hermana le dieron un rol que no le pertenecía, porque papá y mamá no estaban, entonces siempre dejaban a mi hermana como rol de mamá de mi cuidadora. Entonces realmente la que me crió y la que me cuidó fue mi hermana. Mi hermana con ayuda de mi abuela también. Ujú. Claro. Y luego tienes un hermano pequeño, ¿no? Y También. luego tengo un hermano pequeño también. Ujú. ¿Quieres hablar de ese tema o...? Pero bueno, mi hermano pequeño, pues también pobre, pues bueno, ya avanzaremos cosas después de lo que pasó a mi padre, tan jovencito, tal. Y mi hermano, pues pobre, desde muy pequeño también ha tenido unos traumas y unas tragedias también muy fuertes también, sin elegirlas, ¿no? Fue lo que le ha tocado también, pobre chaval. Con ciertos problemas parecidos a los tuyos, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Ujú. Vale. Bien, entonces, me pasa todo eso, ¿no? Y sigues trabajando con tu padre, ¿no? Con esta situación en casa, hasta cualquiera era 16, 17 años, y luego, pero luego seguís. Bueno, a mí a los 13 años me echaron del colegio. A los 13 años me echaron del instituto, mi padre me cogió, me llevó a un terreno, me puso a currar, me hizo reventarme allí durante un verano con pico y pala para que supiera lo que era trabajar. Me reventó ahí 3 meses pero lo hizo con intención de que llegara septiembre y le dijera, no, mamá, yo quiero estudiar, yo no quiero trabajar más. Pero bueno, se llevó un palo frío cuando le dije, prepárame otra pala y otro pico porque yo no quiero estudiar, quiero trabajar, ¿no?
Entonces, pues ahí es cuando ya mi padre ya vio que no podía hacer nada contra mí y me cogió y me puso a trabajar a su lado. Ujú. Entiendo. Bien. Pero eso no quita que yo seguía siendo muy, muy rebelde, porque claro, yo entre semana trabajaba, digamos, entre comillas, y los fines de semana me quedaba a casa de mi abuela a dormir. Mi abuela vivía en un pueblo y mis padres vivían en otro. Entonces mis padres no se enteraban de lo que yo hacía el fin de semana. Y yo ese fin de semana, pues yo tenía muchísimo dinero y yo ya desde bien jovencito, yo con 16 años ya tuve mi primer coche y imagínate. Y si no, antes de los 16, pues ya robábamos coches o robábamos motos y nos íbamos de un pueblo a otro, nos íbamos en autostop y éramos bastante malajes. Entonces, estamos hablando de que antes de los 16, ya la vida en la calle, ¿cómo era? A ver, cuenta ¿ya salías de cachondeo por ahí o qué? Sí, claro, yo con 13 años yo ya empecé a salir de fiesta con mis amigos, me colaba a las discotecas, salía de noche, era digamos, el más travieso, el que guardaba todo porque era menor de edad y pues ya, y claro, siempre he parecido más grande de la edad que tengo, mido 1,83 y siempre he sido una persona grande, fuerte, entonces siempre he parecido más años de los que he tenido. Y me he criado prácticamente en la calle. Yo claramente yo salía con unos amigos, mis amigos ahí iban para la casa, me iba con otros, que se iban a dormir, empalmaba con otros, luego empalmaba con los que se habían levantado el día siguiente y yo sin dormir. Y así pues estuve hasta la primera vez que me dio el coma, el primer coma que tuve fue porque estuve 5 días sin dormir y sin parar de consumir. Y el quinto día ya caí desplomado y me dio un coma profundo. ¿A qué edad dices? Eso, el primer coma lo tuve pues a los 23 o por ahí. Ujú. Bueno. O sea que ya ahí 13, 16, el 16 ya eras el vaquilla por ahí, ¿no? ¿Cómo era eso? Sí, me llamaban y precisamente me llamaban el vaquilla. Imagínate con 16 años y ya tenía mi propio coche, ¿sabes? Y conducías por ahí sin carnet, sin nada, básicamente, ¿no? Claro. Y con 18 yo me saqué el carnet con 18 y yendo a la autoescuela con mi coche. ¿A la primera te lo sacaste o qué? Sí, a los 17 años también le robé el coche. El primer coche lo estrellé. Bueno, he tenido más de 20 accidentes de tráfico, con lo cual 9 pues fueron siniestros. Muchas veces saliendo por la ventana y todo y con más gente. Y a los 17 años le robé el coche a mis padres un fin de año. También le reventé el coche también. Gracias a Dios que no me pasó nada. Y iba yo y una novia que tenía en ese momento. Increíble. Sí, ahí eso de época rebelde del todo, vamos. Vamos, pero ¿quién te viste, quién te ve? O sea, que la gente que te está escuchando dirá, bueno, pero ¿quién está? ¿Qué historia es esta? Pues sí, es un hombre reformado, muy buen tipo, José el auténtico, José Antonio, ¿eh? Y ahora ayudando a otras personas, a las ediciones. O sea, que parece como si que no encajara esa historia, o sea, lo que tu función ahora mismo en este mundo, ¿no? En la laboral, pues parece que no encaja con la imagen que a lo mejor la gente podría estar teniendo, pero es así. Pero claro, para justamente llegar al punto donde donde estás tú ahora, José, has tenido que pasar por todo eso. Por eso tú entiendes muy bien ahora mismo la situación de la gente que te viene, ¿no? A pedirte ayuda. O sea, que has tenido que pasar por ahí. Todo eso ha sido vivencias para empatizar y, oye, que has estado en las malas, no en las peores. Así que cada persona que te viene, pues obviamente sirve para decir, no, que yo también he pasado por aquí, he dormido hasta en la calle y ahora te puedo ayudar. O sea, tú has venido a esos, vamos, ya se sabe, ¿no? Bien, entonces, José, no sé si hay algo ahí
que quieras resaltar en esa antes de los 21, lo de papá. No sé si algo quieres, no sé, a lo mejor se me ha olvidado algo. Algo que te pasará así, accidentes, juicios. Bueno, de juicios, pues ya te digo, de juicios he tenido más de 50 juicios en mi vida y todo, y lo más impactante de mi vida pues fue en eso, ¿no? Entre los 18 y los 26, 27 años, ¿no? En ese margen de edad fue donde donde tuve casi todos los accidentes, comas, sobredosis, pérdidas familiares muy cercanas, amigos que se murieron también de sobredosis, de accidentes, noches muy oscuras, viajes nocturnos muy oscuros. Que por lo que has dicho, claro, resalto en que hoy en día ya entiendo el por qué o el para qué me pasó todo eso, ¿no? Pero en ese momento de mi vida, de adolescente, pues yo muchas veces me quería morir o intentaba suicidarme porque no le encontraba sentido a mi vida, ¿no? Ahora sí que le encuentro sentido, ¿no? Y ahora doy gracias a haber pasado por todo lo que he pasado, porque gracias a todo lo que he pasado hoy por hoy, pues soy la persona que soy. Se entiende, claro que sí, claro que sí. Es la vida hablándote, ¿no? A través de experiencias, para que toques fondo y luego resurjas, ¿no? Como la de Sí, pero hacía falta tanto, ¿sabes? Por lo visto, sí, en tu caso, ¿eh? Sí. Es que, claro, nos ponemos en medio, ¿no? Nos ponemos en medio de... Claro, la vida te lleva por un lado, tú para otro. Claro, hasta que no te das cuenta, cuanto más cabezón seas, ¿no? Pues más necesitas caos, ¿no? En tu caso era así ese caos. En mi caso el tema de rupturas y también en lo financiero. Y a ti también los financieros te han tocado ahí, ¿eh? Sí, lo financiero. Y las parejas también, ¿eh? Yo recuerdo que con 17 años ese primer gran amor que te enamoras, también me... ¿Qué desde el instituto? Bueno, el instituto no fuiste, no mentira. Era un trabajo que yo trabajé, que yo empecé a trabajar, era la hija del jefe de la fábrica. O sea, la hija del jefe. Estaba en la oficina, yo siempre por ahí, ¿sabes? Y al final me la ligué. Y vale, y también... El perfil de la hija del jefe que era, a ver si acierto. O sea, el jefe con pasta, ¿no? Claro. La hija bien cuidada, educada, y se No, oía. lo contrario. ¿No te crees tú? Así fue, ¿no? No falla. Todo lo contrario. Entonces, pero ahí te quería notar tu jefe, ¿no? Que por si se enteró, ¿no? Sí, claro. ¿Eso te da? Y ahí tenía yo 16 añicos, Sí. Es que fue la misma que luego tuve el accidente con 17 que le robé el coche a mis padres, pues con esa misma chica. Bueno, que esa noche, que era un 31 de diciembre que le robé el coche a mis padres, tuvimos dos accidentes, dos. Uno que haciendo trompos y todo el rollo, pues reventé el coche, la rueda y todo. Y bueno, nos fuimos por ahí buscando ruedas por ahí hasta que conseguimos una rueda, no voy a decir cómo. Y luego pues yendo para casa también, pues a las 8 a las 9 de la mañana también, ahí tuve otro accidente más fuerte todavía. Entiendo. Vaya. Oye, y la ruta del bacalao y eso, ¿te pilló ahí, no? ¿También esa edad o fue más para adelante? Sí, bueno, ahí yo viví toda la época esa de la ruta bacalao, las discotecas, empalmaba, yo salía un viernes y podía empalmar hasta un lunes, perfectamente, ¿sabes? Perfectamente, y la vez que me dio el coma, pues fue una Semana Santa, que fueron 5 días, pero yo salía un viernes por la tarde y empalmado de una discoteca a otra, y el típico parquineo, que ahí en el parking no lo pasábamos de lujo. Fue brutal, fue una época que menos mal que todo eso lo quitaron, porque
Imagínate todos los fines de semana la gente que se moría y se mataba con accidentes y aquello fue Sí, bestial. conozco algún caso por ahí que de las redes y tal, ¿no? Los ves con cierto desequilibrio mental. Pero es como que le guardan una especie de nostalgia a esa época, ¿no? Como que ya le daba una identidad a esa época. Claro, Sí, no, claro. es eso, ¿no? Y mal lo dice, había una unión muy bonita, todo eso tal, pero luego, claro, daba una identidad todo eso, ¿no? Y se han quedado ahí en el pasado, en esa nostalgia. Sí, Claro. yo tengo muchos amigos míos, muchos, que siguen ahí, se han quedado ahí atrapados. Sí. Siguen ahí los años 90 y tienen 40 y pico, 50 y pico años y siguen igual, ¿sabes? Muchos han muerto, sus nietos van pirando. Sí. Y hablando las mismas conversaciones y todo lo mismo, se han quedado ahí anclados. Sí. Se han quedado a los 18 años. Sí. 18 años, claro. Sí. Yo por eso tuve que salir de todo eso, claro. Para mí es súper importante el entorno. El entorno es casi el 90% para una recuperación de un adicto. Claro. Y ahí todavía como que no eras muy consciente del tema de las emociones y tal, ¿no? Como que aprendiste como a evadir, a huir hacia adelante Claro. todo lo que podías, ¿no? Pues sí, por eso que no voy a culpar a las adicciones, ni las veo malas, ni las sustancias, ni nada. A mí realmente también tengo que agradecer que gracias a las sustancias, pues yo muchas veces no me sentí solo, me acompañaron en mis peores momentos, me ayudaron a evadir y no sentir muchas cosas que en ese momento a lo mejor no sabía gestionarlas. Entonces, realmente, pues no hay que verlo como que es lo más malo del mundo, ¿no? Hay que verlo pues que en ese momento no sabía hacerlo de otra manera. No entendía de emociones, no entendía todo esto, que hoy en día pues sí. Sí, no, claro, además que está certificado por la herramienta de Tony Robbins. Sí. Estoy formado como coach de alto impacto y certificado como coach de intervención estratégica, que es la herramienta de Tony Robbins. Sí, señor. Bien. Ahora luego hablaremos un poco de eso. Especializado en adicciones. En adicciones, exactamente. Bien. Sí. ¿Qué más hay por ahí, José? Pues claro, ahí emociones no podemos hablar todavía porque ahí estabas perdido. A ver, lo puedes suponer, ¿no? Un vacío enorme. Porque claro, cuanto más anestesia necesitas, es decir, cuanto más dura sea la sustancia, más vacío debes de tapar, porque más vacío tienes. Es como un gap, ¿no? Un espacio ahí, el vacío, ¿no? Si es pequeñito, no necesito tanto, pero cuanto más grande es el vacío, más algo gordo necesito que tengo que consumir para tapar ese vacío. O sea, ahí estamos hablando de todo eso, ¿no? Es como el de las tragaperras, ¿no? Que el que le gustan las tragaperras, lo mismo. O sea, al principio empieza jugando un eurillo y luego o termina por jugando con billetes de 100, ¿no? Necesitas esa dopamina constante porque obviamente ahí es una adicción, ¿no? También, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Empiezas ahí tanteando, ¿no? Con los porrillos, como tú dices, y luego ya terminas probando lo más duro, ¿no? Hasta el punto de, vamos, tú has probado prácticamente todo, ¿no? O sea, sí, Bueno, menos heroína por la vena, que heroína por la nariz sí, pero por la vena no. Es lo único que no. Pero todas las demás sustancias las he probado y he tenido 3 sobredosis de 3 sustancias diferentes. Para que te hagas una idea, en esa época había speed, era una anfetamina que en un fin de semana pues me tomé pues casi 10 gramos de speed.
¿Y lo normal Mm. cuál es? Lo normal era un medio gramo, un gramo. Por cabeza, ¿no? Sí, y eso ya era, y eso ya era mucho. Entonces, para que te des una idea, que yo siempre iba buscando emociones muy fuertes, muy fuertes. Y aparte de todas esas sustancias, aparte el alcohol. Porque era una persona Claro. que yo he consumido muchísimo alcohol. He tolerado mucho el alcohol, he bebido mucho alcohol. Para que te hagas una idea, yo me levantaba por la mañana y ya mi cuerpo me pedía alcohol, ¿sabes? Ujú. Y si a lo mejor estaba unas horas sin tomar alcohol, empezaba a temblar. Ujú. Y bebía alcohol y se me quitaba el temblor. Hasta eso. O sea, es la que más te ha manejado. Sí. La peor droga para mí, ha sido el alcohol con diferencia. Y el alcohol ha sido todo lo que el detonante a todas las demás sustancias. El detonante y el potenciador, ¿no? A todas las demás drogas, ¿no? O sea, que es el que te atrae y te llama a tomar otras sustancias. Ujú. Para mí, la peor droga, para mí hoy en día, la peor droga que hay es el alcohol. O sea, alcohol, ranking, o sea, top 3, o bueno, top 5, si quieres, o top 3, me da igual. Primero alcohol, luego tabaco, o qué había, qué habría más. Para Hombre, en adicción, sí. alcohol, porros, tabaco. Eso lo blando. Y luego lo duro. O sea, La, top 3 de blando, ¿no? la cocaína con diferencia. Ujú. Con Es diferencia. como que parece que no hace nada, ¿no? Pero ahora, yo es que la verdad nunca he tomado, sinceramente, nada de eso. Yo solamente he probado la María una o dos veces, 2 o 3 calas y dije, mira, es que no puedo con esto. Pero alcohol sí. Para que te hagas una idea, yo me fumaba entre 20 y 25 porros todos los días. Pues imagínate, ¿no? Y beber, pues me podía beber 3 4 litros de cerveza todos los días. Exactamente, el desayuno. Eso entre semana. En fin de semana, una expareja mía me contó en una noche solo, 24 Cuba libres. Joder. O sea, necesitabas. Solamente con alcohol, ¿vale? Sí. Imagínate que nosotros en esa época tomábamos anfetaminas, speed, pastillas, y cristal no existía. Eh, eh, había speed, pastillas, cápsulas, éxtasis líquido y todo eso nos metíamos por la noche y la cocaína la consumíamos por la mañana para bajarnos el colocón de por la noche. O sea, no como hoy en día se toma la cocaína por tomarse la cocaína por salir de fiesta, ¿no? Nosotros nos tomamos la cocaína pues el día siguiente por la mañana para bajarnos todas las demás sustancias que nos habíamos tomado por la noche. Ujú, ujú. O sea, era como un ritmo frenético en tu vida, ¿no? O sea, era como todo el rato sucedían cosas, ¿no? O accidentes, o juicios, peleas, fiestas, o sea, era todo el rato huida, 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 ¿no? Sí. Ujú. Entiendo. Tengo aquí una pregunta muy buena. José, tú ahora que tú... Bueno, te lo voy a hacer después, te la voy a hacer después, de cuando venga lo de papá. O sea, hasta antes de papá, lo que le pasó a papá, el fallecimiento de papá, no sé si nos dejamos algo. Creo que Bueno, hay tantas dejamos, cosas, hombre, la que gente se hace una idea, ¿no? hay tantas cosas que, hombre, algunas cosas me dejaré, claro, y otras cosas porque tampoco se pueden contar. Ujú. Vale. Oye, entonces, a Porque los 21, calabozos oscuros, también he pasado muchas noches oscuras dentro de un calabozo. pasado, ¿no? Y cosas profundas que me pasaron por ahí que tampoco debería de contarlas, pero que Ujú. Entiendo, vale. Sí, ese mundillo, ¿no? Oscuro, ¿no? Sí.
Entonces, a los 21 fallece papá, me parece que era, o 20 o 21. A los 21, cuando en el mejor momento de mi padre, cuando ya habíamos conseguido pues todo ese, ¿no? Todo eso en 2 años, casi 3 años, en muy poco tiempo conseguimos casi un imperio, ¿no? Mi padre pudo hipotecarse pues casi en un imperio, ¿no? Porque ya teníamos un camión, venía otro camión había comprado otro camión que ya llegaba en pocos días. Teníamos una casa de 1000 metros cuadrados, teníamos una nave de otros 1500 metros cuadrados, un terreno de 8000 metros cuadrados lleno de metales y de chatarra, con una maquinaria súper grande que es donde manejábamos todos los materiales. Estaba en el mejor momento de su vida mi padre, ¿no? Con 50 años, pues bueno, un momento muy bueno, ¿no? Un momento de que mi padre ya se iba realmente como a dedicar a otras cosas y a dejarme a mí prácticamente el negocio, ¿no? Porque, bueno, yo también sabía muy bien llevar todo ese negocio, a pesar de todas las noches oscuras y todas mis adicciones y todo eso. A mí lo que me ha salvado realmente es que también he sido una persona súper currante, ¿no? Y muy responsable y siempre he estado al lado de mi padre, ¿no? Entonces, pues que a lo mejor, hazte una idea, que a lo mejor yo el fin de semana no estaba, pero yo de lunes a viernes estaba con mi padre a full, que muchas noches yo salía de fiesta entre semana y no dormía y el día siguiente me iba a trabajar. O sea, que responsable, siempre he sido muy responsable con la ayuda de mi padre, ¿no? Porque siempre he estado muy agradecido a mi padre porque mi padre siempre ha estado ahí. Y pues de un día para otro, pues, bueno, mentira. Mi padre se encontraba mal, ya hacía un tiempo que se encontraba mal, y fue a hacerse unas pruebas al hospital. El médico le dijo, mira, automáticamente tienes que dejarte de fumar, ¿vale? Porque el tabaco te está obstruyendo las venas, tienes la enfermedad de la sangre la tienes muy espesa. Si no te dejas de fumar, automáticamente en muy poco tiempo te vamos a tener que cortar las extremidades. Vamos a empezar por una pierna, por otra, por un brazo, por otro brazo. Va a quedar en silla de ruedas, va a tener una muerte bastante dolorosa y lenta. O sea que esa era la muerte que le esperaba a mi padre. Pero salió del hospital y lo primero que hizo fue fumarse un cigarro. O sea, no podía. Él no, con 4 paquetes que se fumaba al día, él no pudo. No, yo no voy a decir no quiso, no pudo, no lo sé, ¿vale? Pero no, yo veía que no podía, ¿sabes? Y ya, pues un día de repente, a los pocos días después, pues tuvo una muerte súbita. Una muerte súbita, le dio un derrame cerebral y murió. Murió de repente, de golpe, sin previo aviso, sin nada, sin darle un susto a la vida. Eso en casa, eso en Nueva York. Eso fue un lunes en Cataluña, hasta después de la Semana Santa, hasta el lunes de Pascua, que es fiesta en Cataluña. Pues estaba celebrándolo allí todo, porque mi padre era muy familiar, siempre hacía fiestas, reuniones con la familia, y estaba celebrando pues esa Pascua con toda la familia, hermanos, primos, cuñados, todo. Y yo ese fin de semana no estaba, curiosamente que estaba yo de fiestas en Benidorm, como no, y que no me pude despedir de mi padre, y mi padre le dio un derrame cerebral y me al acto. Antes de llevarlo al hospital, pues ya murió. Y entonces por ahí empezó una etapa en mi vida y en nuestras vidas de mi familia bastante complicada, porque ahí pues nos encontremos totalmente desorientados porque no sabíamos qué hacer, a pesar de que sí, que yo sabía llevarlo todo, pero yo tenía tan solo 21 años. 21 años y con todos los problemas que tenía de justicia, de adicciones, de noches oscuras, de jaleos. Mi madre, pues imagínate, en un momento que también atrapada en el juego, pues mi hermano con tan solo 14 años, mi hermana con 27 años, con 2 niños pequeños de 3, 4 años,
que el padre de los niños abandonó a los niños y yo me tuve que hacer cargo de esos niños. Entonces yo me encontré con 21 años, con la muerte de mi padre, con todo ese pedazo de negocio, con toda la familia, todo como a mi cargo, ¿no? Porque es como que yo era el único que sabía cómo manejar ese negocio. Entonces tuve que coger un rol que en ese momento pues no me pertenecía, pero sí me tocó. Y como se había ido el líder de la casa, el capitán, el- la cabeza, ¿no? Entonces, pues nosotros estábamos un poco desorientados. Y ahí, pues, teníamos dos opciones, o dejarlo todo, tirarlo todo por la borda y quedarte sin nada, y renunciar a todo, o echarle un par de narices a la vida y decir, pues vamos a tirar para adelante, ¿no? Entonces, pues yo pensé que yo podría con todo eso y le eché narices y cogí el toro por los cuernos y me hice cargo del negocio, me hice cargo de mi familia, me hice cargo de todo. Eso fue en 2004 y, y a trancas y barrancas pude llevarlo todo eso hasta el 2008, ¿no? Pues bueno, como sabía mucho de negocios y mi padre pues me preparó muy bien en el mundillo ese, lo estuve llevando a trancas y barrancas, con lo cual que igual tenía mis noches oscuras, igual tenía mis adicciones, mi madre también adicciones al juego, al bingo, a todo eso. En 2008 vino la crisis y ahí pues nos arruinamos completamente, se cayó todo, ¿no? Se cayó todo, entonces pues todas las deudas, todas las hipotecas y todo, que nos las pusimos a nombre de mi madre y mía, pues cayó todo, un poco por todo, ¿no? Por la competencia, por nuestras, no saber gestionar nuestras gestiones, nuestras emociones, nuestras adicciones. Ujú. Y, y ahí se cayó todo y ahí empezó ya empezó la noche oscura más oscura de mi alma. Ujú. Entiendo. Entonces, aquí como que hay varios puntos, ¿no? Que me gustaría preguntarte, ¿no? O sea, tu padre fallece, tú estabas en Benidorm, ¿no? Y aquí cómo te lo tomas todo esto, es decir, viene el shock, me imagino, por la noticia, porque te llama alguien. ¿Quién te llama? A mí me llama mi padre por la mañana. ¿Qué pasa, José Antonio? ¿Cómo va la juerga? No sé qué, porque mi padre, pues, lo único que quería es que cuando yo salía de fiesta, que al menos que lo llamara, ¿no? Ujú. Y bien, bien, no sé qué, no sé cuánto, vale, boom, y ya está. Y luego, pues, luego me llamó mi hermana, tenía 200 llamadas, al final le llamo, ¿qué pasa? Y dice nada, dice, ves corriendo para el hospital. Bueno, ves corriendo para el hospital, no, eh, que tu padre le ha dado un chungo y está en el hospital y no sabemos qué va a pasar. Yo estaba en Benidorm. De Benidorm a donde estábamos viviendo habían como 4 horas. Entonces, por eso no me quisieron dar el shock para que yo no cogiera y viniera corriendo. Gracias a Dios, yo fui a Benidorm con unos amigos y yo no llevaba el coche. Porque imagínate, si yo llego a llevar el coche, esas 4 horas, no sé qué hubiera pasado, ¿sabes? Porque yo creo que, como en la cabeza que yo tenía en ese momento y de agresivo que era y todo, que era y siempre con los coches a tope y todo, creo que a lo mejor me hubiera hasta matado yo también por la carretera. Entiendo. Y nada, llegué con mis amigos y me fui rápido al hospital y al hospital ya vi el show. Ya vi todo el mundo ya llorando y todo, pues ya me lo imagino. Pero, pues padre, pues no. Ujú. Y Y ahí encima, ¿no? Ahí. ese fue lo más terrible lo más terrible, vamos, con diferencia.
Por el momento, ¿no? Por el fallecimiento de tu líder, de tu padre, de tu cabeza, y por saber qué va a pasar ahora, ¿no? Claro. Incertidumbre, ¿no? Claro, eso fue un golpe de la vida, pues, que no te lo esperas. Un golpe en el cual te descoloca, parece que se rompen expectativas, obviamente. Me parece que como que esta situación que estabais viviendo, ¿no? Papá con mamá, el trabajo, que va todo bastante bien. Hay una proyección, una expectativa, si justamente pasa esto y hay una especie de punto de inflexión, ¿no? Básicamente. Bueno, el punto de inflexión fue en el 2008, se fue en el 2004, ¿no? El fallecimiento dices. En el 2008 es cuando hay un punto de inflexión que justamente, pues esa quiebra, ¿no? Pero antes de eso, José, me gustaría preguntarte, claro, fallece papá, mucho dolor. Claro, tú ya tenías tu historia con las adicciones, esos 4 años con todo eso, ¿qué? Con las sustancias, ¿qué? ¿Cómo va? Pues ahí la verdad pues que cae en picado. Ahí vuelvo a consumir otra vez mucho alcohol. ¿Habías dejado algo así o cómo eso? No la había dejado. ¿Has aflojado? No, realmente no, porque yo cuando estaba mi padre, Entonces, José, a ver si lo he entendido. O sea, tú nunca habías dejado el tema de las adicciones, quizá ya aflojado un poco, como tú dices. Espera que se entienda bien, ¿no? Habías aflojado, pero nunca lo habías dejado. Y a partir del fallecimiento de papá, se incrementa todo eso, ¿no? Hace falta tapar más, ¿no? Hace falta dejar de sentir de una manera más bestia. Es así, ¿no? totalmente que sí. A ver, Desde la época de 4 años, a partir de papá, ¿cómo va el tema? Cuéntame un poco. a partir de papá, pues incrementa todo muchísimo. Vale. La sustancia, la adicción, la sustancia, todo. Sobre todo en el tema de fumar, de todo, beber, de todo, y snifar de todo. Ahí, soy yo, ¿no? Nariz de todo. Ahí ya empiezo a tocar fondo en el tema de, pues, todavía muchas noches más oscuras, con lo cual muchas veces a lo mejor el día siguiente no tenía ni conocimientos para estar en el negocio, porque realmente también el negocio, pues, que se me vino grande. Me vino grande, porque no era solamente el negocio. O sea, si ya tenías noches oscuras, ¿no? Ahora como que hay más todavía, o sea, noches oscuras del alma más bestias, ¿no? Entonces, esto es uno de los puntos que tú tocas fondo de verdad a lo largo de tu vida. ¿Este es el más bestia o hay más? No, no hay más, no hay más. Este es el que viene, es el más bestia. Después del 2008. Después de cuando cuando me arruino y cuando lo pierdo todo, ahí es cuando. Claro, aquí, entonces, lo que estaba comentando es como que eh, esta etapa de 4 años bastante tal, mucha fiesta, amnesia, ¿no? Del día anterior que no te acordabas de nada. Y empiezas un poco como a descoordinar el equipo que teníais ahí. Empieza a pesar toda esa situación, ¿no? Algo así. Y se empieza a hacer duro, se empieza a hacer cuesta arriba. Claro, claro, si no podías tú estar bien contigo mismo, imagínate el negocio, ¿no? El negocio era, pues, justamente el espejo
de tu propio mundo interior, de tu propio desorden, y empezó a desordarse todo eso, ¿no? Empezó a haber una especie de descontrol, ¿no? Ahí, hasta que, ahí, ¿qué pasa? Ahí se pierden negocios, se llega hacia abajo, no sé, ¿qué pasa ahí? Ahí llega el 2008, que con faltas de pagarés que no me pagan, también un familiar también que se aprovechó de las circunstancias y a poco me iba quitando clientes, la competencia, que se juntaron 2 o 3 de la competencia fuertes, que empezaron a subir los precios para quitarme del medio. Entonces hubo ahí un conjunto de muchas cosas que se juntaron, que eso hizo de que me empezara a ir mal el negocio, no tener para pagar a los trabajadores, no tener para cubrir gastos. Yo tenía como unos 10, 12 mil euros de gastos todos los meses y pues no pude, ya empecé a tener pérdidas. Pérdidas, hasta que ya me arruiné totalmente y lo perdí todo. Perdí todo y me quedé con una deuda de más de 500.000 euros. Más de 500.000 euros la deuda. Y nos obligaron a irnos de la casa, nos quitaron la casa. Desahucio. Lo perdimos todo, el negocio, todo, los camiones, todo. Nos fuimos a vivir a un piso, 8 o 9 personas, en un piso chiquitito de habitaciones, durmiendo por colchones en el suelo. Y yo en ese momento sí que es cuando realmente toqué fondo de verdad. Ahí donde realmente me sentí tan culpable de todo lo que había pasado, que yo me sentí el responsable de la culpa de todo lo que había pasado. Entonces ahí sí que es verdad que ahí de donde empiezo ya, si ya había incrementado las sustancias y la adicción y los vicios, ahí lo incremento ya, pero por 1000. Y ahí ya tengo ya muchos jaleos, muchas peleas, ya tengo sobredosis, tengo mi primer coma, me peleo con mi familia, pues claro, en ese momento pues eran todo discusiones, eran todo peleas, falta de dinero, no podíamos pagar esto, no podíamos pagar otro, no podíamos vivir, los niños súper pequeños, lo poco que teníamos se lo damos a los niños. Y ahí ya caigo en una depresión tan profunda que ya pues me peleo con mi familia, me voy a Zaragoza porque me habían supuesto dado un trabajo, era todo mentira y me quedé ahí, me robaron ahí la cartera y me robaron toda la identificación, todo el dinero que tenía y me quedé pues con otros adictos compartiendo pues la calle con otros adictos. Y eso fue muy jodido. Ahí estuve unos cuantos días tirado en la calle, durmiendo, compartiendo manta y fuego con otros adictos sin techo. En la calle completamente. Entonces, te arruinas, te vais de vivir súper bien en una casa enorme de 1000 metros cuadrados, volváis a vivir tu madre, tu hermana, los 2 niños, tu hermano, tú, no 9. La novia de mi hermano y un amigo mío que también había sacado de la calle también. También se va a vivir con vosotros. ¿Y ahí quién pagaba todo eso? Ahí pagaba ahí como podíamos, trabajábamos como podíamos y mi hermana y mi madre y yo y como podíamos íbamos pagando, íbamos capicheando como podíamos. Porque ahí, o sea, habla desde la emoción, José, porque ahí es que es un palo. Claro, no solo pierdes el negocio, es que pierdes, o sea, te expropian, te embargan todo, o sea, básicamente. Es casi lo mismo para mí expropiar que embargar, pero bueno, ya entiendes, politiqueo. Pero ahí embargan, ¿no? Terrenos, casas que teníais incluso, todo eso. Se va afuera, vais a vivir allí. Claro, tú ahí te entra una especie de culpa profunda. Culpa por ser insuficiente, ¿no? Algo así, ¿no? Eso, por ser insuficiente y por
y por hacerme responsable de toda esa situación. ¿Qué más había ahí? ¿Frustración? Ahí fue los sentimientos y las emociones más bajas que puede sentir un ser humano. Ahí culpa, vergüenza, frustración, cabreo, dolor, tristeza. Ahí, porque la ira, Y cuando bebía y todo eso, aún más. Se me potenciaba todo. claro. Y imagínate, cuando salía a la calle, era una bomba. No, claro. Me puedo hacer una idea bastante clara. Ujú. Entonces, oye, ¿y la ira? ¿Qué pasaba ahí con la? ¿Qué te decía ahí la ira? La ira. ¿Era ira contigo mismo o con el exterior? Era ir a conmigo mismo, pero lo pagaba con el exterior. Lo pagaba con la calle. ¿Que tú que te machacabas o qué? Yo me machacaba muchísimo. Yo me sentía culpable de todo. Hasta me sentí culpable por la muerte de mi padre. Que mi padre hasta murió por todos los disgustos que yo le había dado. Ujú. Llegué hasta ese punto, imagínate. Eso, Ahí con 21. y realmente, inconscientemente, yo lo que buscaba todas las veces que me drogaba y me anestesiaba y todo, lo que buscaba era suicidarme. Realmente lo que pasa es que mi hermana, por ejemplo, siempre me decía: José Antonio, por favor, ¿no? Que ya se ha ido tu padre, si ahora nos dejas tú, que va a ser de nosotros, que, ¿me entiendes? Y eso es lo que aún poco me daba un poco de fuerzas a sobrevivir y a levantarme un poco. Que tu hermana te apoyaba, digamos, ¿no? En todo esto, un poco. Comprendía a tu hermana de la situación, ¿no? Que mi hermana fue la que se lo comió todo. Ujú. Y gracias a Dios que cuando yo, pues imagínate, yo cuando salía y todo eso, que mejor llevaba 2, 3, 4, 5 días saliendo por ahí perdido, que yo en ese momento yo no conocía ni a mi madre. La única persona que conocía o reconocía era mi hermana. Mi hermana mejor venía a buscarme después de muchos días que estaba tirado por ahí y la reconocía a ella. La única persona que reconocía era mi hermana. Ujú. Entonces me tocaba el punto débil de mis sobrinos, que por favor, que los niños te necesitan, que tal. Y ahí es donde yo pues, despertaba un poco y cogía un poco de fuerza. Pero yo lo que quería era pirarme todo el rato. Yo no entendía porque yo le decía: Dios, llévame, es que no quiero estar aquí. Fuerte. O sea, tú ya querías, te habías rendido ante todo, ¿no? Ya decías, mira, que ya no sé qué pinto aquí. ¿Tú ahí creías en Dios ya o qué? Ahí dejé de creer en Dios. Ahí no creías en Dios. Ahí dejé de creer. Ahí tenía un vacío tan grande, que era un vacío tan grande que solo lo rellenaba con sustancias. Ujú. Entiendo. Y, o sea, tú el apoyo que tenías era de tu hermana, alguien más, alguien te echaba la culpa, no te echaban la culpa de todo esto. Sí, hombre, en verdad también ahí también me atacaron bastante, ¿no? Me atacaron bastante. Familiares. Tenías presión, ¿no? Presión de la familia, ¿no? Claro. Como lo que tenías dentro ahí, obviamente, se te veía afuera, Se me reflejaba afuera, claro. estaba clarísimo. Claro. En forma de la familia, ¿no? Presión, lo hacen mal, ¿no? Y ahí entonces, Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa. claro, proyecciones hacia ti. Y eso eran pues tiros, ¿no? Pues tiros, pero a matar. Ujú. Y ahí pues imagínate, conectas con el sentimiento de rabia y de ira y de frustración que lo que se te cruzara por el camino lo hacías pedazos. Ujú. Sí, porque la ira, te iba a preguntar antes, pero no te quería cortar, ¿no? Entonces la ira, ahí como pues sentías mucha rabia, ¿no? ¿Cómo canalizabas eso? ¿Qué hacías tú ahí? O sea, había peleas ahí, básicamente, callejeras y esas cosas. Sí. Ujú.
Eso siempre con peleas callejeras. Siempre. Siempre venía, me detenían, siempre venía. Siempre estás en medio de todos los jaleos, ya, pero siempre estás en medio de todos los jaleos. Peleas callejeras, pero peleas, no peleillas. Sí. Peleas fuertes, ¿eh? Claro, es que tenías que canalizarlo todo de ese momento. Ahora, había mucha... La herida era muy profunda, tan profunda que tenía que estar la ira ahí, de alguna manera. Eso pasa. Y claro, como me crié en la calle realmente, porque siempre estaba en la calle, Sí. pues yo tenía mucha facilidad en conseguir dinero. ¿Sabes lo que te digo? Porque mira, sí, dime. Sí. No, dime, José, dime. No, que para que veas que, ¿no? La constancia, ¿no? Que dicen, cuando tú te pones constante y quieres conseguir lo que quieras conseguir, ahí está el pleno ejemplo de que un adicto nunca le falta su dosis, aunque lo tenga un duro. Siempre consigue dinero para su dosis. Eso es un mensaje al mundo, como que si puedes conseguir ese dinero para esa dosis, tú puedes conseguir el dinero que quieras para lo que quieras. Antes has mencionado que acabaste incluso durmiendo en la calle con adictos sin techo, compartiendo manta, ¿no? Entonces, a raíz de lo que has comentado ahora y a esto, que tú has vivido ahí, digamos, como una época, tirar en la calle, viviendo en la calle. Sí, prácticamente en la calle. Pidiendo limón a los supermercados, pidiendo limón a las iglesias, que no siempre me daban, ¿eh? Eso fue muy duro, ¿eh? Y yo dormía con dos adictos, muy adictos de gente de sustancias ya Sí, muy avanzados. con jeringas y tal, ¿no? Sí. Intravenosas, ¿no? Pues dormía con ellos, ¿sabes? Y a lo mejor en casetas por ahí abandonadas, o en la calle, o en pleno invierno. Eso fue en Zaragoza, me pilló en Zaragoza. Y claro, como me habían robado el móvil, me habían robado la cartera, todo, me habían robado todo, no tenía nada. Y es como que la vida volver a cabo, no podía volver a casa. Pero por orgullo tampoco quería llamar a nadie. Pedir ayuda. Lo que pasa que sí que es verdad que ya a las 2 semanas o así, ya no podía soportar más y llamé a mi hermano y me vinieron a buscar mi hermano y un amigo mío que para descanse, que también luego murió por una sobredosis. Entonces, a la pregunta de José, esta es buena, ¿eh? A lo mejor va... Puedes tirarte un poco reflexionando unos segundos si quieres, pero si yo te pregunto, José, ¿cómo piensa un adicto? ¿Cómo piensa un adicto? ¿Tú qué me responderías? O sea, tú estando en la calle ahí, hambre, o sea, lo más bajo, o sea, es decir, no tienes ni techo siquiera, porque tú has convivido con este tipo de perfiles, ¿no? ¿Cómo piensa un adicto? Y tú has estado ahí también. Pues que lo primero que piensas es en buscar más dosis y la consigues, como sea, la consigues. Y luego imagínate pues que te da hasta, yo he llegado a fumar pues colillas yo he fumado colillas de la calle, no tenía dinero para buscarme entre las colillas, no fumaba colillas de la calle. Entonces, ¿cómo piensa el adicto? Es muy sucio lo que piensa el adicto, es muy sucio, es muy
Es muy oscuro, es muy profundo, está como atrapado en su mundo y no en un mundo de víctima, de no sentirse merecido, de que no vale para nada, de que no va a recuperarse nunca, de que no sabe quién es, no tiene dirección, está perdido, desorientado, desprotegido, solo, abandonado y no le encuentra sentido a la vida, ni quieres vivir, No quieres vivir. no quieres vivir. Lo que pasa es que yo creo que todos tenemos un aprendizaje en esta vida, todos venimos a aprender algo o a vivir una experiencia y tienes que vivirla, porque yo no entiendo cómo tantas veces que intenté suicidarme, tantas veces que me tomé tantas sustancias, tantas veces que tuve tantos comas, tantos sobredosis, tantos accidentes de coche, tantas peleas, cómo no me fui, por qué no me fui, ¿sabes? No entendía por qué le decía yo, Dios, que me quiero ir, ¿por qué no me voy ya? A ver, Ujú. Y no esa es y no me iba. Y mira que le retaba a la vida, ¿eh? Y le retaba a la muerte, todos los días. o sea, es un bucle oscuro, ¿no? En el cual retas a la vida constantemente, estás en supervivencia, estás en escasez, puro y duro, estás en pelea contra el mundo. Te sientes marginado, ¿no? Me estás diciendo, incluso pido por la calle y no me dan, ¿no? Exclusión, ¿no? Claro, y eso, si no crees en Dios todavía o no tienes esas herramientas que tienes ahora, a no salir de ahí, ni vamos. Ahí tienes que tener, o iba a decir fuerte, pero sabemos que la suerte no existe, ¿no? Mm. Tienes que tener coraje para salir de ahí. Es que si no tienes una motivación, ¿cómo vas a salir de ahí, tío? O sea, por cualquier cosa, depresión, lo que tú quieras, pero es que esa ya que me estás contando es más que no tenía ganas de vivir. Dices, es más que me lo has dicho, dices, es que yo consumía porque quería retar la vida, no quería estar aquí ya. O sea, si yo es que lo que quería era irme, no quedarme. Claro, eso es fuerte, tú. Sí, sí, y me he visto delante de la vía del tren muchas veces. Ajá, Me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. ajá. Increíble. Siempre venía un pensamiento, es, joder, eh, ¿qué va a ser de mi familia, no? Porque realmente ya se fue mi padre y los niños de mi hermana, ¿no? En ese momento, ¿qué culpa tenían, no? Ujú, Entonces es la única pincelada de amor que me quedaba. ujú. Esa. Esa fue tu motivación, digamos, ¿no? Esa es el único hilo de amor que tenía. Ujú. Para seguir o no seguir. Claro. Porque digo, si a mí me pasa algo ya, entonces sí que es verdad que dejo ya a mi hermana, a mi madre, dos mujeres, dos niños pequeños, mi hermano jovencito. Entonces eso es lo que me retenía, ¿sabes? Claro. Pero por otro Eso es lado, un poco el porqué, ¿no? por otro lado, no podía aguantar tanto sufrimiento que tenía dentro, tanto dolor, Ujú. tanta culpa, tanta vergüenza, tanta tristeza. Ujú. Claro. Entonces,
¿Qué te enseñó ahí en esa situación? ¿Qué te enseñó? Si te pones a pensar. Primero, yo creo que lo hemos hablado tú y yo, es si piensas como un adicto, vas a encontrar dinero sí o sí. O sea, si tienes dinero, si no tienes dinero y encuentras para meterte, ¿cómo no vas a encontrar dinero para otro tipo de cosas más que te hagan bien, ¿no? O que hagan bien a los demás, ¿no? O sea, aprendes a buscarte un poco la vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? Claro. Claro, porque no tienes como, digamos, no tienes miedo, no tienes, ¿sabes? No tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Esa es la clave. Esa es la clave, macho. No hay nada que perder, ni mi vida tengo que perder. Claro, si es tu vida, si es que tu vida, si no aprecias ni tu vida, si no quieres ni tu vida, entonces dices, Me da igual lo que venga, ¿no? Y luego, ¿cómo fue el punto de inflexión? Porque saliste de... ¿Cuánto tiempo te tiraste así? diré como 2 semanas. 2 semanas. Pero que hay que pasarlas, ¿eh? Hay que pasarlas. Sí. Buscando colillas por el suelo. Sí. ¿Y luego saliste de ahí cómo? ¿Cómo fue? ¿Te diste ayuda o qué? Sí, tuve que llamar a mi hermano. Pues, menos mal que me acordaba del número de teléfono de mi hermano. No sé por qué. Porque yo en ese momento estaba más ido que más. Y me vi tan demacrado, tan sucio, que olía como a meao, estaba fatal. Sí. Y le dije a mi hermano que por favor que no podía aguantar más ya. Que viniera a buscarme, que no podía más. ¿Sabes? Porque si yo le estaba diciendo a Dios que llévame, tío, ya, tío. ¿Por qué no me llevas, coño? ¿Sabes? Que no quiero vivir aquí ya. Como no me llevaba, pues digo, pues me tendré que enfrentar otra vez a la realidad. Tuve que volver otra vez a pedirle perdón a mi madre, a mi hermana, ¿sabes? Que me dieran hogar otra vez. Mi hermana y mi madre me acogieron, me dieron hogar. Sí. Ahí durante unos meses me estuve portando bien, no bebía mucho, no, porque me impactó mucho eso, de la calle y todo. Pero a los meses volví a recaer otra vez. Y recaí fuerte otra vez. Ahí tuve otro coma, que ya la doctora ya me dijo, desperté del coma, me desperté con un montón de chismes y todo, y cuando abrí los ojos me encontré a mi madre ahí, y, y la doctora, cuando me dio el alta, a los 2 días así, me dijo, lo tuyo es un milagro, porque, bueno, de 100 personas se despiertan 10 y de 10 no queda bien ninguna. A ti, gracias a Dios, no te ha quedado ninguna secuela que sepamos o que hemos podido identificar. Y ahí, otra vez, le prometí a mi madre, mamá, ya tranquila, que no va a volver a pasar, no voy. Ahí me volví a dejar otra vez el alcohol, todo. Los porros y el tabaco no, pero el alcohol y las drogas, las otras drogas me lo dejé. A los 8 meses volví a recaer otra vez. Me fui de fiesta con un amigo, estuve de fiesta tres días, consumí anfetaminas por aquí y tuve otra sobredosis. Esa sobredosis, menos mal que me pilló ya después de los 3 días, me pilló en casa de mi hermana. Y gracias que mi hermana llamó a un amigo mío que qué le pasa a mi hermano, que no sé qué le pasa, que está temblando, está con los blancos, con los ojos morados, me dan convulsiones y me estaba dando una sobredosis. Y mi hermana y mi amigo le dijo, llama a la ambulancia corriendo porque le está dando como una sobredosis y tal.
Y vino la ambulancia, me tuvieron despierto, porque claro, en ese momento si te duermes, pues lo más seguro que te tiras o caes en coma. Y ahí me tuvieron despierto, pam, 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 hasta que me reanimaron y al final pues me salí de esa sobredosis. Pero que anteriormente también había tenido otra sobredosis, totalmente también. Tres sobredosis y 2 comas. Y 2 comas. Wow. Sí. Sí. Y luego a partir de ahí Y una inflexión, ¿eh? José, el punto de inflexión a toda esta etapa, ¿cómo fue? Pues es que es el punto de inflexión de que al poco tiempo conocí a mi expareja. Uh-huh. Yo en ese momento no estaba tomando nada. También estaba en un momento de que me había dado el coma y todo eso y me había dejado otra vez. Y conocí a mi expareja. Y mi expareja resulta que era como yo, pero en mujer. Uh-huh. Y a través de ahí, pues me vi reflejado a través de ella. Todo lo que hacía sentir a su familia, todo lo que se estaba haciendo ella, todo eso fue heavy. La aprendizaje. Sí. Porque era yo en mujer. Sí, que te dice reflejadísimo ahí, vamos. Sí, sí, lo que dices tú. Uh-huh. Y ahí fue como un punto de inflexión, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Sí. Y allí, bueno, que ahí, pues bueno, empecemos otra vez con el tema, ella salía, me dejaba solo, se iba de fiesta 3 o 4 días, venía, todo pasadísima. Yo intentaba no consumir, pam, pum, hasta que al final no lo dejemos. No lo dejemos, estuvimos 3 años que limpio, bueno, ella estuvo 2 años y medio, los 2 años y medio recayó de ella, con psiquiatras y todo, y con medicamentos muy fuertes. Yo nunca tomé ningún medicamento, nada. Ya iba a un psiquiatra de Barcelona, uno de los más buenos de toda Barcelona, imagínate, que le costaba cada media hora 150 euros. Y estaba 1 hora y media. Se lo pagaba todo su abuela, que su abuela ahí se gastó un dineral con ella para ver si quitarle de todo eso. Y encima ese psiquiatra le decía a ella, porque ella le contaba mi caso, ¿no? Le decía, pues mira, mi pareja lo está haciendo todo sin médicos, sin medicamentos, sin nada, sin ayuda. Y él le dijo que eso era mentira, que yo la estaba engañando y que a escondidas pues me metía o me drogaba. Eh. No era cierto, ¿no? Que al final, que no tomaban nada. Que era verdad, lo tuyo, era honestidad. Y ella le decía que, a ver, ¿qué me vas a contar a mí si es verdad o no si duermes conmigo todas las noches? ¿Sabes? Si no, Sí. ¿entiendes? Y en eso no puedes engañar, ¿sabes? Sí. Aparte que a mí se me notaba mucho. Yo cuando me tomaba una sustancia, yo tengo los ojos muy grandes, se me abrían los ojos, me ponían las pupilas muy grandes, me ponía muy agresivo. A mí se me notaba bastante. Y ahí fue un poco el punto de flexión, ¿no? El tema, y empezasteis a dejarlo los dos, ¿no? Tu pareja y tu expareja y tú, en aquel entonces. ¿Y ahí qué? ¿Qué más hay ahí? No, ahí lo dejemos y bueno, yo lo dejemos, ella se lo dejó, pero claro, ella se tomaba antidepresivos y todo eso. O sea, dejó una cosa para engancharse en otra. Claro. Y luego aparte cogió bulimia y vomitaba y no muchas veces no se quería tomar el medicamento y me engañaba y quería consumir y fue terrible. Claro. Solamente había cambiado de sitio el problema. Ya está. Si no había forma la herida. A, lo- a los 2 años y medio, a los 2 años y medio ella volvió a recaer, yo no, pero claro, ella consumía, yo no. Así estuvimos 6 meses y a los 3 años, cuando hizo 3 años, yo ya recaí. Recaí y ahí volví a recaer fuerte, otra vez. Uh-huh.
¿Y eso qué año? Eso ya tenía yo... Eso tendría yo 30 años. 30 años, ya ves, súper jovencito. O sea, yo claro, mi destino, yo a los 30, yo me lo dejé a los 27. Si yo no me lo llego a dejar a los 27, a los 30 años no hubiera llegado ni de coña. Bueno, tenía intervalos que me iba dejando, tal, pero realmente a los 27 estuve 3 años sin consumir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que te sirvió a ti para dejar esto definitivamente? Esta vez me lo he dejado a los 40. O sea que de los 30 a los 40 he seguido consumiendo. Intervalos así, épocas. Ahora, pues la verdad que a los 40 llevaba como 5 o 6 años bastante limpio porque en esa época fue donde me formé, donde estudié, donde me sacaba cursos, donde me hice un montón de terapia, donde me encontré realmente, donde entendí, comprendí lo que era la adicción, lo que eran las sustancias, lo que eran las heridas, de dónde me venía, por qué, el para qué. Y ahí empecé a encontrarle sentido a la vida, encontrarle sentido a mi vida, y a no empezar a no juzgar, a no culpar. Ahí, o sea, ahí empezaste a creer en Dios, digamos, ¿no? Sí. Y ahí empezaste a indagar con el tema de las heridas, ¿no? Dices, ¿no? Protectores, heridas, todo eso. ¿Y ahí qué viste ahí? Ahí vio a un niño muy solillo, a un niño muy triste, a un niño que lo único que quería era amor, a un niño... Ahí vi realmente al niño interior, ese niño interior herido y solo y abandonado. Que lo único que reclamaba era amor y atención y cariño. Que yo, pues, todo eso que hice es porque estaba llamando la atención de alguna manera. Sí. O sea, ese digamos que ahí empezaste, cuando empezaste a indagar ahí las heridas, a meter dedo en la llaga y a enfrentar el miedo, es cuando tú de verdad empezaste a ver cambios, ¿no? De verdad. O sea, es como una especie de etapa 1, ¿no? Que sales, ¿no? Como que te esfuerzas con mucha fuerza, ¿no? Como pongo fuerza a salir de ahí, ¿no? De las adicciones, ¿no? Necesito coraje, necesito valentía, necesito todo eso, todas las armas que estén en mi mano para salir del pozo. Pero claro, no, al final no, eso es como con tus hábitos, con tu montón de historias, ¿no? Y luego, claro, luego el trabajo introspectivo es digamos, ese es el que, como que te estás preparando para estabilizarte para ese trabajo introspectivo. Son 2 fases. Fase 1, sales, te calmas, y fase 2 es como trabajo introspectivo para de verdad sanar de verdad. Porque no es la adicción, ¿no, José? Al final es heridas, son niños interiores y que están ahí, y al final para proteger todo ese dolor, pues tomabas pues todo eso. Ya está. Claro, cuando realmente te das cuenta de que no es la adicción, sino es el niño interior que pedía atención, cariño y respeto porque no me estaba dando ningún amor hacia mí. Ahí va perdiendo fuerza a la adicción, va perdiendo fuerza a la sustancia. Ya no eres tan protagonista en tu vida, porque es más protagonista, por ejemplo, el cuidarte a ti, el amarte, el respetarte, ¿no? Porque ahí me di cuenta todo el daño y todo el dolor y todo el sacrificio que le hice a mi cuerpo, a mi ser, todo el daño que me hice a mí, todo el daño que hice a los demás, ¿no? Sentir que culpa no hay, ¿no? Porque no puedes vivir con culpa toda la vida. Hay que cambiar esa culpa por esa responsabilidad de responsabilizarte a partir de ese momento de decir, voy a coger el toro por los cuernos y a responsabilizarme de todos esos actos que he hecho
y no me puedo estar culpando toda la vida porque no me puedo estar justicando toda la vida. Porque es que si no, no voy a poder nunca salir de este bucle. Porque realmente no hay culpa, realmente no supe hacerlo de otra manera. No tenía herramientas. Por eso hoy en día no culpo a papá ni a mamá. Ni los culpo, ni los enjuicio, ni los castigo, porque entiendo que ellos no tenían las herramientas que hoy en día nosotros tenemos, ¿sabes? No están preparados como nosotros estamos preparados en gestiones, en emociones, en sentimientos, ¿entiendes? En trabajar Es emocional. interiormente, claro. Entonces ahí también es un choque bastante fuerte, ¿eh? Porque ahí también te das cuenta de quién estabas siendo, te das cuenta de toda la manipulación que has manipulado, el daño que has hecho, el daño que te has hecho a ti y a los demás. Entonces, realmente lo que más me ha costado a mí en mi vida ha sido perdonarme a mí, ¿sabes? Porque no encontraba yo ese perdón, no encontraba, porque claro, como estaba buscando fuera, a ver, ¿cómo podía perdonar a mi madre? ¿Cómo podía perdonar a mi familia? ¿Cómo podía perdonar a mi padre? ¿Cómo podía perdonar todo esto? Si yo no me perdonaba ni a mí mismo. Y me estaba castigando, me estaba fustigando todos los días aún. Claro. Claro. Entonces, tomar esa toma de conciencia no es fácil tampoco. No es fácil. Confronta, no es agradable, ¿verdad? Que eras tú el problema, en verdad, ¿no? Claro, básicamente. Bueno. Claro. Bien. Y aún así, vuelvo a tener otra pareja, vuelvo a sentir otra vez todas esas heridas a través de mi pareja. Mi pareja no tiene culpa, pero sí que es, digamos, el personaje que me ha hecho sentir me ha hecho remover todo ese sentimiento de traición, de abandono, de injusticia. Me ha hecho remover muchas cosas de mi infancia que yo pensaba que las tenía sanadas y me di cuenta que no las tenía sanadas del todo. Y ahí volví a recaer otra vez. Volví a recaer otra vez fuertemente hasta que un día también fui a ver a mi familia y tal, y allí me junté otra vez con el entorno que me juntaba y casi vuelvo a tener otra sobredosis por consumir y tuve un pequeño fallo en el corazón, estuve 2 días ingresado al hospital y me vine para aquí otra vez, y otra vez con las peleas, con los jaleos, con las drogas, con el tonteo y ahí es cuando ya empecé a tocar fondo de verdad, que ya veía que me piraba. Entiendo. Y luego ya esta última vez fue otra vez otra ruptura de pareja, algo así, ¿no? O parecido. Esta que está. Esta es la que estás hablando. Sí, sí. Y ya dejaste, además que te grabé yo el vídeo aquel de tirando el tabaco a la basura, que se hizo viral, por cierto, en TikTok. Pero antes me hiciste otro que fue el primero que hice, Ah, bueno, claro. que se me ve el Polvo este de TikTok. Sí. que se me ve reventado, que digo ya hasta aquí, ya no puedo más, tal. Sí. Exactamente. Y ya fue la reflexión. La reflexión fue que un día que me miré al espejo y me vi como un viejo de 80 años, envejecido, arrugado, casi sin dientes, porque se me iba a perder todos los dientes, la boca amarilla, yo qué sé, envejecido, triste, me iba todo mal, la relación, la pareja, el negocio que tenía, la pescadería, o sea, todo. Me veía ya que tenía un sentimiento de que me iba a pirar. O me lo dejaba todo definitivamente o me piraba. Y elegí vivir. Ahí empecé ¿Y eso fue? a amarme. Y eso fue, José, el 24, 25 del... No, el 25 de diciembre fue cuando me dejé el tabaco. ¿De qué año es? ¿De qué año es? Pero, 2020. El 5 de noviembre me dejo el alcohol. Sí. Del 2023. Del 2023. El 5 de diciembre, un mes después, dejo la relación después de casi 5 años.
Y el 25 de diciembre, 20 días después, o sea, en un mes y 20 días, ahí dejo el tabaco. Entonces, en un mes y 20 días dejo el alcohol, la pareja y el tabaco. Todo de golpe. Sin medicamentos, sin nada, sin nada. La alcohol, la cocaína, todo. Y ahí sí que le das, ahí sí que sacas coraje y empiezas a tener hábitos y tal, ¿no? Cuéntanos un poco porque esto ya sí que es como recomendaciones para una persona que quiere dejar ahora mismo su propia adicción, ¿no? La adicción. Entonces, ¿tú qué le recomendarías, José, en base a lo que vas a contar? Vamos a ver, ¿tú qué hiciste ahí? Ahí, mira, lo más importante de todo es el entorno, ¿vale? O sea, si tú tienes un entorno de que tú tienes claro de que no vas a consumir, al menos la primera fase, que son los primeros meses, tú no puedes juntarte con nadie de que consuma, ¿vale? O sea, si tu problema es el alcohol, mi problema, yo voy a hablar del alcohol porque mi mayor problema era el alcohol. Eran todas las sustancias, pero el alcohol era el detonante, ¿no? Entonces, no puedes ir con gente que toma alcohol, eso primeramente. Segundamente, tienes que echarle un coraje, una disciplina y un compromiso contigo mismo, una fuerza superior, creer en algo superior, en los ángeles, en Dios, en algo divino, que algo en seres de tu familia, que te están ayudando, te están protegiendo, y echarle el coraje de echar para adelante todos los días. Lo más importante para mí, la base de todo es cuando tú te vayas a dormir por la noche, que te duermas lo más rápido posible. Porque por la noche la conciencia realmente es lo que no te deja dormir. Entonces, para tú llegar a la cama y poder dormirte, lo más importante es levantarte lo más pronto posible. Mi recomendación es levantarte, si te puedes levantar a las 5 de la mañana, mejor que a las 6. Y a las 6 de la mañana, mejor que a las 7. Pero si es a las 5 de la mañana, mejor. Empezar tu día haciendo deporte, agradeciendo, visualizando todo el rato la persona con la cual tú te quieres convertir. O sea, tienes que tener una referencia, ¿no? Por ejemplo, mi referencia siempre ha sido Tony Robbins. Es una persona que siempre me ha inspirado mucho. Entonces yo, mi referencia, quiero ser como Tony Robbins. Quiero aprender como Tony Robbins. Quiero hablar como Tony Robbins. Quiero gestionarme como Tony Robbins. Entonces es ir a por ese objetivo, a por esa meta. Y durante la primera fase, que son los 90 primeros días, 21 días, 66 días, 90 días, ¿vale? Ser muy constante contigo mismo, no encontrar momentos de aburrimiento si es posible, ¿vale? Luego más para adelante sí, porque es importante, pero al principio no. Estar muy ocupado en deporte, ejercicio. A mí lo que me fue muy bien, la mejor terapia que me vino a mí es escribir cómo me siento en cada momento, cómo me quiero sentir, qué me está pasando, qué estoy sintiendo con este sentimiento, qué estoy sintiendo ahora, rabia, dolor, entenderme, comprenderme, honrar todas esas sustancias y todos esos vicios que he tenido antes, honrarlo y no culparlo ni justificarme, y echarle narices, buscarte. Es muy importante buscarte a alguien que te acompañe en ese momento, un terapeuta, un coach, un mentor. Trabajar, por ejemplo, es muy importante. Trabajar, estar ocupado, ¿sabes? Leer mucho, pues entonces pues leer cosas que te motiven, cosas que te gusten, cosas que te llenen. Y empezar a buscar realmente ese ikigai, ¿no? De tu vida, ese propósito, ¿no? Porque a mí realmente lo que más me ha ayudado es a encontrar el para qué estoy en esta vida, ¿no?
el encontrarle sentido, ¿no? La dirección, la misión. Entonces a ella le encuentro sentido, ¿ves? Se me pone la piel de gallina porque ahora le encuentro sentido a mi vida, ¿no? Tuve que pasar por todo ese infierno, por todo ese calvario, por toda esa oscuridad, para hoy en día poder acompañar a otras personas a que o no estén tanto tiempo en esa oscuridad o ayudarles a sacarlos de ahí lo más rápido posible, ¿no? Y si no puede ser, pues acompañarlos en todo lo que yo pueda, acompañarlos y guiarlos desde totalmente mi ejemplo, ¿vale? No desde la orden y solamente ser ejemplo, ¿no? Y tener ese propósito, ¿no? Y esas ganas de vivir y esas ganas como ahora, ¿no? Que estoy explicando todo esto y estoy abriéndome de par en par ¿no? Y que te dé igual lo que te puedan juzgar, lo que te puedan criticar, lo que puedan decir, ¿no? Porque he aprendido a tener esa compasión. La compasión para mí es poder ponerte los zapatos de otra persona sin juzgarlo, y poder comprenderlo desde el corazón, ¿no? Sin culpa, sin juicio. Por eso he creado un grupo de WhatsApp, que es una comunidad totalmente gratuita, que ahí es donde quiero crear una comunidad de apoyo, de acompañamiento, totalmente desde la comprensión, desde el corazón y desde la compasión, desde el amor, sin juicio y sin culpa y sin castigo, ¿no? Que fueron pues los sentimientos que más me han batido toda mi vida, ¿no? La culpa, el juicio y la vergüenza, ¿no? Esos sentimientos son súper claves en la vida de un adicto, que hay que tener mucha compasión y mucha comprensión hacia todos esos sentimientos. Entiendo. Entonces, como me recuerda un poco cuando explico el tema de las rupturas, ¿no? Que también toca a fondo. A ti, básicamente, te tocó todo de golpe. O sea, te quitaste la adicción al alcohol, al tabaco, porque esta última etapa que estás comentando, no eras adicto a otras cosas, pero sí al alcohol y al tabaco sí lo eras. Y luego también, obviamente, la adicción a la ex, porque te rompiste, ¿no? Rompisteis, tu pareja y tú, en aquel entonces, y te vino todo de golpe. Claro, para salir de ahí, ¿qué haces? Claro, al final intentas dices, estoy en un pozo muy grande, dice, necesito salir por lo menos de alguna manera. Es lo que dices tú, ¿no? Dices, claro, es que estoy en un bucle muy oscuro y necesito una energía extra para salir de ahí. Entonces tú dices, mi propósito, o sea, mi porqué en la vida, el Ikigai, lo que dices tú, es súper importante. Tú querías ser coach. De alto impacto, porque más me lo decía así. O sea, tu etiqueta era esa, coach de alto impacto, especializado en adicciones. Y lo has conseguido, de hecho. ¿Qué pasa? Que ahí con ese Ikigai, ¿no, José? Es como que ahí el que sé por qué en la vida quiero convertirme en eso, tengo que convertirme en ejemplo. Claro, ahí tú ya, pues yo me acuerdo que pasaste el mono y todo eso, te salió hasta llagas en la boca, o sea, cosas así muy bestias. Eso sí me acuerdo de esa época, las fotos que me mandaban. Yo, mira cómo está. Pero además, yo me acuerdo que pasabas eso, José, riéndote, yo en plan, que a mí esto no me va a parar. Tengo un porqué en la vida y no me va a parar ni las llagas ni el color de la boca, que era como blanca incluso, ¿no? De eso, ¿no? Y me acuerdo también, pues eso, justamente, ¿no? Las veces que hacíamos deporte, esa disciplina que tú tenías de leer muchos libros, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que cosas que te enriquezcan el corazón, que es autoconocimiento, ¿por qué me está pasando esto, ¿no? E inspirarte en alguien, como dices tú, un coach, que además, bueno, pues tienes ahí ese grupo de WhatsApp muy bueno, que haces Zooms todos los viernes, ¿no? Zoom los viernes ¿a qué hora, José? A las 7 de la tarde. Así te dan para que no. Para que se comprometan la peña, para la peña que se comprometa. Exactamente. Es la hora clave para ver si estás comprometido o no. A ver si quieres estar en el Zoom o quieres, pues eso, hacer lo mismo de siempre. ¿Quieres seguir siendo el mismo de siempre o quieres cambiar?
Bueno, pues un ejemplo, en ese proceso del cambio eres tú, José. Y además, no solamente la acompañas en motivarte y meterle eso, motivarle para que salga de ese bucle, sino ya luego algo más introspectivo. Oye, cuéntanos un poco sobre cómo trabajas ya a la hora de introspección con la herramienta esta de Tony Robbins, que está la intervención estratégica. ¿Cómo funciona un poco? ¿Cómo lo enfocas tú todo esto, no? Porque te viene un chaval con problemas. ¿Y ahora qué pasa aquí? Claro, bueno, hay muchas fases ahí. Entonces yo he creado, aparte del grupo de WhatsApp gratuito, he creado un entrenamiento, que este sí ya tiene un valor y tiene un precio, que te acompaño durante 90 días. Ese es un entrenamiento de 12 pasos, con lo cual el primer paso es, hacemos una intervención estratégica donde, para que entiendas realmente qué es la adicción, qué es la sustancia, para qué consumes, por qué consumes, de dónde te viene. Porque realmente para mí, sí es un problema la adicción y es un problema la sustancia, por supuesto, no vamos a decir que no, pero el problema más grave, el problema que el 85% de las personas que vuelven a recaer después de dejar una sustancia es porque no han ido a la raíz. Entonces, ¿por qué digo la raíz? Porque la raíz es la génesis del problema. Cuando tú realmente encuentras el por qué es lo que te ha llevado a consumir, ¿eh? Por qué consumes, de dónde consumes, por qué, de dónde te viene. Cuando tú encuentras esa raíz, que normalmente vienen de heridas de nuestra infancia, ¿no? De papá, de mamá, porque sentimos unos sentimientos, unas emociones, o que al final van basadas mucho en las heridas del alma, ¿no? De abandono, de justicia, de humillación, de bullying, puede ser del árbol genealógico del papá, de mamá, ¿no? Puede venir de tantas causas. Entonces, cuando encontramos la raíz y nos damos cuenta de dónde nos viene, ahí empieza a perder ya fuerza, digamos, ese personaje que tú te has identificado con ese adicto, ¿no? Y luego viene el paso de la rendición. Ahí es donde ya realmente te rindes y ya levantas la mano y pides apoyo, porque te das cuenta de que no sabías hacerlo mejor y ahora has encontrado que te has dado cuenta de que hay otras formas y te viene otras, pero no sabes hacerlo y pides ayuda. Y a partir de ahí viene otro paso, que viene el paso del reconocimiento, donde ya reconoces que tienes una adicción, que de dónde viene, por qué, para qué es lo que te ha causado, de qué te ha protegido, y luego viene la aceptación y como así vienen pues otros pasos hasta 12 pasos, ¿no? Hasta la liberación del ser. Pues digamos del personaje que tú te has creado durante tantos años de tu vida, ahora soltar ese personaje y darle la bienvenida a ese ser realmente auténtico que somos. Claro. Eso es como tienes una estructura ahí clara de 12 pasos ahí para ayudarte a salir, ¿no? Y empezar pues la transformación, porque es una transformación en la cual dices tú, ¿no? Como que tienes que dejar de ser tú, ¿no? Como ese personaje que te has creído, el por qué, y para empezar ahí tienes que saber el por qué estabas consumiendo, ¿no? Y de qué te estaba ayudando, ¿no? Cómo te estaba ayudando o cómo te estabas protegiendo gracias a las adicciones, ¿no? Son, como dices tú, un refugio o algo así, lo dices tú, ¿no, José? Claro, claro. Para mí realmente es un refugio, claro que sí. Es como una historia, te voy a contar así muy rápidamente. Es el refugio que tú vas caminando por el bosque, hace mucho frío, hay tormenta y, ¿no? Pues la tormenta es todas esas emociones, todos esos sentimientos que tienes ahí, ¿no? De rabia, de dolor, de cabreo, de fustigándote, castigándote, ¿no? Y encuentras ese refugio, ¿no? Y ese refugio realmente es la sustancia, ¿no? Que cuando tomas o te drogas ¿no? Pues como que sientes ese alivio instantáneo, ¿no? Es un placer que
instantáneo que al final no vale para nada porque lo único que están haciendo es tapar, ¿no? Y luego pues es ese frío realmente que sientes también, ¿no? Cuando sientes ese frío, ¿no? Es cuando viene esa culpa del día siguiente, ¿no? De sentirte culpable por haberte consumido, por no haber sido tu palabra, por haberte faltado el respeto, por no sentirte auténtico, por el daño que te estás causando a ti, por el daño que has causado a los demás, ¿no? Y conectas con esa vergüenza. Y eso es lo peor, ¿no? Y eso es el bucle que nunca, siempre se te repite y no sabes por qué, ¿no? Porque estás enfocado a mejor en la sustancia o en la adicción y no es por ahí, sino es qué es lo que te llevó a esa sustancia. Eso es, la raíz, ¿no? Como dices tú, la génesis. La raíz. La génesis, ¿no? La llamáis vosotros. Total. Entiendo. Pues muy bien, José. Ya casi las 2 horas de podcast, ¿eh? No sé si quieres añadir algo más, si quieres animar algún mensaje a alguien que lo está pasando mal para acabar este episodio de podcast. Algún mensaje, algo, ¿no? De una persona que está pasándolo por verdaderamente mal en su bucle, en su adicción, ¿vale? ¿Qué le dirías? Y le diría, pues, que deje de culparse, ¿vale? Que no hay culpa, que la adicción no es mala del todo porque de alguna manera te está ayudando a protegerte de emociones que a lo mejor te están haciendo mucho daño. Y que intentes identificar si realmente es una adicción que te está usando. Hay muchos síntomas para saber, como por ejemplo si estás tomando y cada vez necesitas más, o si estás tomando y el día siguiente te sientes culpable, pues son pequeños síntomas de que tienes una adicción. Y decirte de que si quieres se puede salir. Ánimo, que con coraje, con ganas, con aceptación, con reconocimiento, con ilusión, con encontrar con ese para qué, esas ganas, encontrar ese amor, ¿no? Realmente encontrar un amor en tu vida, ¿no? Hay que tener un amor. Mi amor, por ejemplo, fue el propósito, ¿no? Encontrar ese propósito, esa misión, ese para qué, ¿no? Ese sentido de la vida. Entonces, pues darle foco ahí, ¿no? Y pues buscar a alguien que te pueda orientar, te pueda dirigir, te pueda guiar, es muy importante. Y enfocarte realmente, ¿no? En buscar una persona que sabes que tiene resultados, ¿no? En mirar a alguien que sabes que te gustaría llegar a donde esa persona ha llegado y ser referencia y ser humilde contigo mismo y ya está, y echarle ganas. Y aquí estoy yo como ejemplo para, después de tantas historias y tanta vivencia que he tenido con las adicciones, si yo he podido salir, cualquier persona puede salir porque nadie es más que nadie. Y si eres adicto a algo, que seas adicto al amor. Esa es buena, esa es buena. Porque cuanto más das, solo preocúpate en dar valor. Y cuanto más das, más te llenas a ti y más puedes dar. Ayudar a los demás, ¿no, José? Desde el corazón, ¿no? Totalmente. Por ahí va el propósito, ¿no? De cada uno. Pues muy bien, José. Pues nada más que añadir. Oye, si te interesa todo esto que está comentando José, si quieres contactar con él, obviamente te voy a dejar el enlace aquí abajo de la descripción de este podcast, de este vídeo en YouTube, para que contactes con José. Dejaré su enlace, ¿vale? Y nada más, nada menos que bueno. Nos ha gustado, a mí por lo menos me ha encantado tu historia, José. Ojalá podamos repetir, bueno, profundizaremos, por ejemplo, en emociones y tal, ¿no? Pero creo que ha quedado bastante chulo el podcast. Así que te doy las gracias por tu tiempo, por haber estado aquí contándonos, inspirándonos, a todo oyente, a mí primero, por supuesto. Así que gracias, José, por esto, por esta historia. Y nada, José, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias de todo corazón, gracias por darme la oportunidad y gracias por este rato. Para mí es muy importante expresarme y expandir todo ese mensaje al mundo. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Os mando un fuertísimo abrazo para todos. Exactamente. José, un abrazo, ¿vale? Gracias. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós.